Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es solo historia, es un viaje hacia el origen de lo que eres hoy. Hace cientos de miles de años, cuando la Tierra era un lugar salvaje, impredecible y brutal, los primeros humanos no tenían certezas, no tenían seguridad, solo tenían una cosa, la necesidad absoluta de sobrevivir. Cada amanecer era una batalla, cada noche una incógnita, y en ese escenario extremo comenzó a formarse algo más que un cuerpo. Comenzó a formarse la mente humana. Mucho antes de que existieran ciudades o lenguajes complejos, una especie caminaba erguida enfrentándose a un mundo que no daba segundas oportunidades. El Homo heidelbergensis no era un ser débil ni indefenso, su cuerpo estaba diseñado para resistir, sus músculos eran densos, su estructura ósea poderosa, y su capacidad de adaptación lo convertía en uno de los depredadores más eficientes de su tiempo. No vivía en comodidad, vivía en tensión constante, en alerta, desarrollando una percepción del entorno que hoy hemos perdido. A lo largo de vastas regiones de África y Europa, estos humanos antiguos dejaron huellas que hoy seguimos intentando descifrar. Sus herramientas, sus restos, sus patrones de caza, todo indica que no actuaban por impulso, sino por estrategia. Sabían esperar, sabían coordinarse, sabían actuar en grupo. Y en ese comportamiento colectivo, en esa cooperación silenciosa, comenzó a surgir algo que cambiaría la historia para siempre, la inteligencia social. En lo más profundo de este pasado remoto, uno de los hallazgos más impactantes emerge como una ventana directa hacia esa realidad, el cráneo de Kawe. Este fósil no es solo un objeto antiguo, es una evidencia viva de resistencia. Sus marcas revelan infecciones, desgaste, dolor, y aún así, ese individuo sobrevivió. Esto sugiere algo poderoso. No estaba solo. Había un grupo, había cuidado, había una forma primitiva de empatía que ya comenzaba a florecer. A medida que avanzamos en esta historia, encontramos otro descubrimiento que desafía nuestra comprensión, el hombre de Bodo. Este cráneo presenta cortes precisos, señales de intervención humana que van más allá de la supervivencia básica. No son heridas accidentales, son marcas deliberadas, lo que nos obliga a enfrentarnos a una posibilidad inquietante. Estos humanos ya realizaban prácticas simbólicas, rituales que implicaban una comprensión más profunda de la vida y la muerte. En medio de estos paisajes hostiles, el clima jugaba un papel determinante. Durante el periodo cromeriano, la Tierra atravesaba cambios constantes, glaciaciones, variaciones extremas de temperatura, y solo aquellos capaces de adaptarse lograban sobrevivir. No era una cuestión de fuerza bruta, sino de flexibilidad, de inteligencia, de capacidad para cambiar cuando el entorno lo exigía. Con el paso del tiempo, estas poblaciones comenzaron a divergir, a evolucionar en diferentes direcciones. Algunos darían lugar a los neandertales, otros eventualmente al Homo sapiens. Pero todos compartían una raíz común, un legado de resistencia, de lucha, de adaptación constante. No eran especies separadas en esencia, eran variaciones de una misma historia. Sin embargo, lo más fascinante no es lo que vemos en los huesos, sino lo que no podemos ver directamente, el mundo interno de estos seres. ¿Qué pensaban? ¿Cómo percibían la realidad? ¿Tenían miedo, esperanza, intuición? Aunque no podemos responder con certeza, las evidencias sugieren que su mente era más compleja de lo que solemos imaginar. De forma casi imperceptible, algo comenzó a cambiar dentro de estos humanos. No fue un cambio físico inmediato, sino un cambio en la forma de interpretar el mundo. La aparición de comportamientos simbólicos indica que ya no solo reaccionaban, comenzaban a reflexionar. Y en ese instante, la evolución dio un salto que aún hoy define nuestra existencia. A lo largo de miles de generaciones, esa chispa de conciencia se fue intensificando. La capacidad de imaginar, de recordar, de anticipar, empezó a moldear no solo la supervivencia, sino la experiencia misma de estar vivo. Ya no se trataba solo de evitar la muerte, sino de entender la vida. Desde una perspectiva más profunda, podríamos decir que la evolución humana no fue solo biológica, sino también espiritual. No en el sentido moderno, sino en la forma en la que la mente comenzó a conectarse con conceptos abstractos, con significados invisibles, con realidades que iban más allá de lo físico. A medida que esta transformación avanzaba, también surgían nuevas complejidades. La conciencia trae consigo una carga, la duda, el miedo al futuro, la memoria del pasado. Lo que antes era una existencia completamente presente, se convirtió en una experiencia fragmentada entre lo que fue y lo que podría ser.
Curiosamente, en ese proceso de evolución mental, algo se debilitó. Aquella conexión directa con el entorno, aquella intuición pura, aquella capacidad de estar completamente presente, comenzó a diluirse. El ser humano ganó en inteligencia, pero perdió en conexión. A través de los restos fósiles, podemos reconstruir cuerpos, pero no podemos reconstruir completamente la experiencia de ser esos humanos. Sin embargo, hay pistas, señales que nos indican que su forma de vivir era más intensa, más inmediata, más alineada con la realidad física. En contraste con nuestra vida moderna, llena de distracciones y estímulos constantes, aquellos humanos vivían en una atención absoluta. Cada sonido importaba, cada movimiento tenía significado, cada decisión podía ser la última. Esa intensidad moldeó su cerebro, su percepción, su forma de existir. Desde este punto de vista, la pregunta ya no es quiénes eran ellos, sino quiénes somos nosotros en comparación. Porque aunque hemos avanzado tecnológicamente, no está claro que hayamos avanzado en todos los aspectos de nuestra naturaleza. Dentro de tu propio cuerpo, en lo más profundo de tu biología, aún existen rastros de ese pasado. Tu sistema nervioso, tus reflejos, tu intuición, todo eso es herencia directa de esos humanos que vivieron al límite. No estás separado de ellos. Eres su continuación. A medida que comprendemos esto, surge una idea poderosa: tal vez la evolución no es una línea ascendente perfecta, sino un proceso de intercambio, donde se ganan ciertas capacidades mientras se pierden otras. Y en ese equilibrio, se define lo que somos. En este viaje hacia el pasado, descubrimos que el verdadero poder no siempre está en la fuerza física o en la inteligencia, sino en la capacidad de adaptarse, de resistir, de evolucionar sin perder la esencia. Finalmente, cuando observamos toda esta historia en conjunto, entendemos que el ser humano es mucho más que su presente. Es el resultado de millones de años de lucha, de cambios, de transformaciones constantes que han moldeado cada parte de su existencia. Y justo cuando crees que has llegado al final de esta historia, aparece una última reflexión que lo cambia todo. Tal vez el mayor secreto de la evolución humana no está en lo que hemos descubierto, sino en lo que aún no hemos recordado. Desde una perspectiva aún más profunda, debemos imaginar un mundo donde cada paso que daba un ser humano antiguo estaba condicionado por el entorno, donde no existían caminos seguros ni refugios garantizados, y donde el simple acto de sobrevivir implicaba una sincronización constante entre cuerpo, mente y naturaleza, algo que hoy resulta casi imposible de experimentar en nuestra vida moderna. En contraste con la comodidad actual, aquellos humanos desarrollaron una tolerancia al dolor y al estrés que redefiniría lo que entendemos como resistencia, ya que sus cuerpos no solo se adaptaban físicamente, sino que también sus mentes aprendían a operar bajo presión constante, tomando decisiones rápidas en entornos donde el margen de error simplemente no existía. Al observar los registros fósiles con detenimiento, se revela una verdad contundente. Muchos de estos individuos vivieron con lesiones graves, fracturas y enfermedades que hoy requerirían atención médica avanzada, y aún así continuaron viviendo, lo que sugiere no solo una fortaleza individual extraordinaria, sino también la existencia de estructuras sociales básicas donde el grupo jugaba un papel clave en la supervivencia. A través de este lente evolutivo, entendemos que la cooperación no fue una opción, sino una necesidad absoluta, y que sin ella, probablemente ninguna de estas especies habría logrado mantenerse durante tanto tiempo en un planeta tan hostil y cambiante como lo era la Tierra durante el Pleistoceno. En ese escenario de supervivencia colectiva, la comunicación comenzó a evolucionar lentamente, no necesariamente en forma de lenguaje complejo como el nuestro, sino mediante gestos, sonidos y señales que permitían coordinar acciones y transmitir información vital, lo que marcaría el inicio de una transformación cognitiva sin precedentes. Mientras tanto, los cambios climáticos seguían moldeando el destino de estas poblaciones humanas, obligándolas a migrar, adaptarse o desaparecer, creando así una dinámica evolutiva constante donde solo los grupos más flexibles y resilientes lograban mantenerse con vida. De manera progresiva, estas presiones ambientales impulsaron innovaciones en el uso de herramientas, ya que no se trataba simplemente de crear objetos, sino de perfeccionarlos, adaptarlos y transmitir ese conocimiento a otros miembros del grupo, lo que implicaba ya una forma primitiva de aprendizaje cultural. En medio de esta evolución tecnológica rudimentaria, surge una evidencia fascinante. La capacidad de anticipación, ya que estos humanos no solo reaccionaban al presente, sino que comenzaban a prever situaciones futuras, como la migración de animales o los cambios estacionales, lo que aumentaba significativamente sus probabilidades de supervivencia.
A medida que esta capacidad predictiva se desarrollaba, también lo hacía la memoria, permitiendo a estos humanos recordar patrones, lugares y experiencias pasadas, lo que transformaba su relación con el tiempo y les otorgaba una ventaja evolutiva crucial. En paralelo a estos avances, la estructura social se volvía cada vez más compleja, con roles posiblemente diferenciados dentro del grupo, donde algunos individuos destacaban en la caza, otros en la recolección y otros en la transmisión de conocimiento, creando así una dinámica más organizada. Desde un punto de vista biológico, estos cambios también se reflejaban en el cerebro, que comenzaba a reorganizarse y a desarrollar nuevas conexiones, favoreciendo habilidades como la planificación, la resolución de problemas y la interacción social. A lo largo de miles de años, estas pequeñas mejoras acumulativas dieron lugar a transformaciones significativas que eventualmente permitirían la aparición de comportamientos mucho más complejos, acercándose cada vez más a lo que hoy consideramos humanidad moderna. En medio de este proceso, la relación con la muerte comenzó a adquirir un nuevo significado, ya que algunas evidencias sugieren que ciertos grupos no simplemente abandonaban a sus muertos, sino que realizaban algún tipo de intervención sobre los cuerpos, lo que podría indicar una forma temprana de conciencia simbólica. Mientras esta conciencia emergía lentamente, también lo hacía una percepción más profunda del entorno, donde la naturaleza ya no era solo un escenario de supervivencia, sino un sistema con patrones, ciclos y señales que podían ser interpretados. De forma gradual, esta capacidad de interpretación permitió a estos humanos desarrollar una conexión más íntima con su entorno, entendiendo mejor los ritmos naturales y adaptándose a ellos de manera más eficiente. En este contexto, es importante comprender que la evolución no fue un proceso lineal ni perfecto, sino una serie de intentos, errores y adaptaciones donde muchas especies desaparecieron mientras otras lograron continuar. Al analizar este proceso con detenimiento, resulta evidente que el éxito evolutivo no dependía únicamente de la fuerza o la inteligencia, sino de la capacidad de equilibrar múltiples factores, incluyendo la cooperación, la adaptación y la resiliencia. En este punto de la historia, podemos empezar a ver cómo se construyen las bases de lo que más tarde se convertiría en el Homo sapiens, heredando no solo características físicas, sino también patrones de comportamiento y estructuras cognitivas. A medida que estas características se consolidaban, el ser humano comenzaba a diferenciarse cada vez más del resto de los animales, no solo por su capacidad de sobrevivir, sino por su capacidad de comprender y transformar su entorno. Desde una perspectiva más amplia, todo este proceso nos muestra que la evolución humana es una historia de transformación constante, donde cada generación hereda no solo genes, sino también experiencias acumuladas a lo largo del tiempo. Y justo cuando creemos haber comprendido completamente este viaje evolutivo, surge una última reflexión que nos invita a mirar hacia adentro. Quizás el verdadero legado de estos antiguos humanos no está en sus huesos, sino en la parte más profunda de nuestra mente, aquella que aún conserva, en silencio, los instintos y la sabiduría de nuestros orígenes. Imagina por un momento que despiertas en un mundo donde no existe ningún tipo de seguridad, donde cada sonido puede ser una amenaza y cada sombra puede ocultar a un depredador, porque así era la realidad cotidiana de los humanos antiguos, un entorno donde la supervivencia no dependía de la suerte sino de una atención constante y una adaptación extrema. En ese escenario primitivo pero increíblemente exigente, el cuerpo humano evolucionó como una máquina perfectamente calibrada para resistir, correr largas distancias, soportar el frío y reaccionar con rapidez, lo que convirtió a especies como el Homo heidelbergensis en verdaderos especialistas de la supervivencia en condiciones que hoy serían consideradas imposibles. A diferencia de la percepción moderna que tenemos sobre estos humanos, la evidencia científica muestra que no eran torpes ni limitados, sino altamente eficientes en su entorno, capaces de utilizar herramientas complejas y de tomar decisiones estratégicas que aumentaban significativamente sus probabilidades de éxito en la caza. A lo largo de generaciones enteras, estos grupos humanos desarrollaron un conocimiento profundo del territorio que habitaban, identificando rutas migratorias de animales, fuentes de agua y refugios naturales, lo que les permitía anticiparse a los cambios y reducir riesgos en un entorno impredecible. Dentro de este contexto, la cooperación se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la supervivencia, ya que ningún individuo, por fuerte que fuera, podía enfrentar solo los desafíos constantes que imponía la naturaleza en aquel entonces. De forma casi invisible pero progresiva, el cerebro humano comenzó a especializarse en la resolución de problemas, desarrollando capacidades como la planificación a largo plazo, la memoria espacial y la toma de decisiones bajo presión, lo que marcó un punto clave en la evolución cognitiva.
Mientras tanto, los cambios climáticos continuaban ejerciendo presión sobre estas poblaciones, obligándolas a desplazarse, adaptarse o desaparecer, creando un filtro natural donde solo los grupos más resilientes lograban persistir en el tiempo. En este proceso de adaptación constante, el uso del fuego representó un avance crucial, ya que no solo proporcionaba calor y protección, sino que también transformaba la forma en la que estos humanos se relacionaban con su entorno y entre ellos mismos. A medida que estas habilidades se perfeccionaban, también se desarrollaba una forma primitiva de cultura, donde el conocimiento se transmitía de generación en generación, permitiendo que cada nuevo grupo comenzara desde un punto ligeramente más avanzado que el anterior. En medio de esta evolución cultural, la relación con el grupo se volvió cada vez más importante, ya que la supervivencia dependía no solo de la fuerza individual, sino de la cohesión y la organización colectiva. Desde una perspectiva científica, los restos fósiles indican que algunos individuos vivieron durante años con lesiones graves, lo que sugiere que recibían algún tipo de ayuda por parte del grupo, evidenciando un comportamiento social más complejo de lo que se pensaba anteriormente. Al analizar estos comportamientos, surge una idea poderosa: la empatía y la cooperación no son invenciones modernas, sino características profundamente arraigadas en nuestra historia evolutiva. En paralelo a estos desarrollos sociales, la mente humana comenzó a explorar nuevas formas de interpretar la realidad, dando lugar a los primeros indicios de pensamiento simbólico, un paso fundamental hacia la conciencia moderna. A medida que esta capacidad simbólica se expandía, también lo hacía la forma en la que estos humanos entendían la muerte, el entorno y su propia existencia, lo que sugiere un cambio profundo en la estructura de su pensamiento. De manera gradual, este nuevo nivel de conciencia permitió la aparición de comportamientos más complejos, incluyendo posibles rituales y prácticas que iban más allá de la simple supervivencia. En este punto, la evolución humana ya no era solo una cuestión biológica, sino también mental y social, creando una combinación única que diferenciaría al ser humano del resto de las especies. A lo largo del tiempo, estas transformaciones sentaron las bases para el desarrollo de nuevas especies humanas, incluyendo a los neandertales y, eventualmente, al Homo sapiens. Sin embargo, este progreso no estuvo exento de pérdidas, ya que algunas de las capacidades físicas y sensoriales de estos humanos antiguos parecen haberse reducido con el tiempo a medida que la dependencia de la tecnología aumentaba. Desde un enfoque más reflexivo, esto nos lleva a cuestionar si realmente somos la versión más avanzada del ser humano o simplemente una versión diferente, adaptada a un entorno distinto. A medida que exploramos estas ideas, resulta evidente que la historia de la evolución humana es mucho más compleja de lo que parece, llena de matices, cambios y adaptaciones constantes. Y justo cuando todo parece encajar, surge una última pregunta que desafía nuestra comprensión. ¿Y si el verdadero potencial del ser humano no está en lo que hemos desarrollado, sino en lo que hemos olvidado? Desde el origen mismo de nuestra existencia, el ser humano ha estado inmerso en un proceso continuo de transformación, un viaje silencioso y constante donde cada generación heredaba no solo rasgos físicos, sino también una forma de percibir y enfrentar la realidad que la rodeaba, moldeada por millones de años de adaptación en entornos implacables. A lo largo de este extenso recorrido evolutivo, las condiciones del planeta actuaron como un filtro despiadado, donde solo aquellos individuos capaces de adaptarse a cambios extremos lograban sobrevivir, creando así una selección natural que favorecía no necesariamente al más fuerte, sino al más flexible y resiliente. En medio de paisajes dominados por el frío, la escasez y la amenaza constante, los primeros humanos desarrollaron una conexión directa con su entorno, una sensibilidad aguda que les permitía interpretar señales mínimas, anticipar peligros y tomar decisiones en cuestión de segundos, algo que hoy resulta difícil de imaginar. A diferencia de nuestra vida moderna, donde gran parte de nuestras acciones están automatizadas o mediadas por la tecnología, aquellos humanos vivían en un estado de atención plena permanente, donde cada instante requería conciencia total y presencia absoluta para garantizar la supervivencia. Con el paso del tiempo, esta atención constante comenzó a moldear no solo el comportamiento, sino también la estructura del cerebro, favoreciendo conexiones neuronales relacionadas con la memoria, la orientación espacial y la resolución de problemas complejos en entornos cambiantes. En este contexto de evolución continua, la cooperación emergió como una herramienta fundamental, ya que la supervivencia dejó de ser un esfuerzo individual para convertirse en una dinámica colectiva donde el grupo ofrecía protección, apoyo y mayores probabilidades de éxito. Mientras tanto,
Los cambios climáticos seguían alterando el equilibrio del ecosistema, obligando a estos humanos a migrar constantemente, a explorar nuevos territorios y a enfrentarse a desafíos desconocidos que requerían una adaptación rápida y eficaz. A medida que estas migraciones se repetían a lo largo de generaciones, también se desarrollaba un conocimiento cumulativo del entorno, permitiendo a los grupos humanos aprender de la experiencia y transmitir ese aprendizaje a los más jóvenes. En paralelo a estos avances, el uso de herramientas se volvió cada vez más sofisticado, pasando de simples piedras afiladas a instrumentos diseñados con mayor precisión, lo que demuestra una capacidad creciente de planificación y pensamiento abstracto. Dentro de este proceso, el fuego marcó un punto de inflexión crucial, ya que no solo ofrecía calor y protección, sino que también extendía las horas de actividad, permitiendo nuevas formas de interacción social y aprendizaje dentro del grupo. A medida que el tiempo avanzaba, la estructura social se volvía más compleja, con roles diferenciados que contribuían al bienestar colectivo, lo que indica una organización más elaborada y una comprensión más profunda de la cooperación. Desde una perspectiva biológica, estos cambios se reflejaban en un cerebro cada vez más desarrollado, capaz de integrar información, anticipar eventos y tomar decisiones que no solo respondían al presente, sino que consideraban posibles escenarios futuros. En este punto de la evolución, comienzan a aparecer indicios de pensamiento simbólico, una capacidad que transformaría radicalmente la forma en la que el ser humano se relaciona con la realidad, introduciendo conceptos como significado, representación y memoria cultural. A medida que esta capacidad simbólica se fortalecía, también lo hacía la percepción del tiempo, permitiendo a estos humanos no solo vivir el presente, sino recordar el pasado e imaginar el futuro, ampliando así su experiencia consciente. En medio de esta transformación, la relación con la muerte adquirió una nueva dimensión, pasando de ser un evento puramente biológico a un fenómeno cargado de significado, lo que sugiere el inicio de una conciencia más profunda. De forma progresiva, estas nuevas capacidades cognitivas comenzaron a influir en todos los aspectos de la vida humana, desde la forma de cazar hasta la manera de interactuar dentro del grupo, creando una dinámica cada vez más compleja. A lo largo de miles de años, estos cambios acumulativos dieron lugar a nuevas especies humanas, cada una con sus propias características, pero todas conectadas por un mismo hilo evolutivo que define nuestra historia. Sin embargo, este avance no fue lineal ni perfecto, ya que muchas especies desaparecieron en el proceso, dejando solo a aquellas que lograron adaptarse mejor a las condiciones cambiantes del planeta. Desde un enfoque más reflexivo, esto nos lleva a cuestionar la idea de progreso, ya que la evolución no siempre implica mejora, sino adaptación a circunstancias específicas que pueden cambiar con el tiempo. A medida que comprendemos esta realidad, surge una visión más amplia del ser humano, no como el resultado final de la evolución, sino como una etapa dentro de un proceso mucho más grande y aún en desarrollo. Y justo cuando creemos haber entendido nuestra historia, aparece una idea inquietante que lo transforma todo. Tal vez la clave de nuestra evolución no está en lo que hemos aprendido, sino en lo que aún no hemos logrado recordar. En lo más profundo del tiempo, cuando la humanidad aún no tenía nombre ni identidad definida, existía un equilibrio frágil entre la vida y la muerte que moldeaba cada instante de existencia, un equilibrio donde el ser humano no dominaba la naturaleza, sino que formaba parte de ella de manera directa y absoluta. Mucho antes de cualquier forma de civilización, los primeros humanos aprendieron a leer el mundo como si fuera un lenguaje silencioso, interpretando huellas, sonidos, cambios en el viento y patrones en el comportamiento animal, desarrollando así una percepción extremadamente aguda que les permitía sobrevivir en entornos hostiles. A través de generaciones enteras, esta conexión con el entorno no solo se mantuvo, sino que se perfeccionó, convirtiéndose en una herramienta esencial que diferenciaba a los grupos que sobrevivían de aquellos que desaparecían sin dejar rastro. En contraste con nuestra realidad actual, donde gran parte de nuestras decisiones están mediadas por tecnología y estructuras sociales complejas, aquellos humanos vivían en un estado constante de adaptación, donde cada decisión tenía consecuencias inmediatas y definitivas. Con el paso del tiempo, esta presión constante comenzó a moldear no solo el cuerpo humano, sino también su mente, desarrollando capacidades que hoy podrían considerarse extraordinarias, como una memoria espacial avanzada y una intuición altamente refinada. En medio de este proceso evolutivo, el trabajo en grupo se convirtió en un elemento indispensable, ya que la cooperación permitía enfrentar desafíos que serían imposibles de superar de manera individual, consolidando así las primeras formas de organización social.
A medida que estas estructuras sociales se fortalecían, también lo hacía la comunicación, que aunque rudimentaria en comparación con el lenguaje moderno, era lo suficientemente efectiva como para coordinar acciones complejas y transmitir información vital. Mientras tanto, los cambios ambientales continuaban actuando como una fuerza impulsora, obligando a estos humanos a desplazarse, adaptarse y reinventarse constantemente para mantenerse con vida en un planeta en permanente transformación. En este contexto de cambio continuo, la innovación se convirtió en una necesidad, dando lugar al desarrollo de herramientas cada vez más sofisticadas que aumentaban las posibilidades de supervivencia y facilitaban la interacción con el entorno. De forma progresiva, estas herramientas no solo servían para cazar o defenderse, sino que también comenzaban a reflejar una capacidad de planificación y una comprensión más profunda de causa y efecto. A lo largo de este proceso, el cerebro humano experimentó una expansión significativa, permitiendo la aparición de habilidades cognitivas que marcarían una diferencia fundamental respecto a otras especies. En paralelo a este desarrollo cognitivo, comenzaron a surgir comportamientos que sugieren una forma temprana de pensamiento simbólico, indicando que estos humanos ya no solo reaccionaban al entorno, sino que comenzaban a interpretarlo. A medida que esta capacidad de interpretación se consolidaba, también lo hacía una nueva forma de experimentar la realidad, donde conceptos abstractos empezaban a tener un lugar dentro de la mente humana. En medio de esta transformación, la relación con la muerte adquirió una nueva dimensión, pasando de ser un evento puramente biológico a un fenómeno cargado de posibles significados. De manera gradual, estos cambios dieron lugar a una forma de conciencia más compleja, donde el ser humano comenzaba a cuestionarse su entorno y su propia existencia. A lo largo de miles de años, esta evolución mental y social permitió el surgimiento de nuevas especies humanas, cada una aportando elementos únicos al proceso evolutivo. Sin embargo, este camino no estuvo exento de desafíos, ya que muchas de estas especies no lograron adaptarse a los cambios del entorno y terminaron desapareciendo. Desde una perspectiva más amplia, esto nos muestra que la evolución no es un proceso lineal ni garantizado, sino una serie de adaptaciones constantes donde el éxito depende de múltiples factores. A medida que reflexionamos sobre este proceso, resulta evidente que el ser humano actual es el resultado de una cadena ininterrumpida de supervivencia y transformación. En este punto, surge una pregunta inevitable. ¿Qué partes de aquellos humanos antiguos siguen presentes en nosotros y cuáles se han perdido con el tiempo? Y justo cuando parece que hemos llegado a una comprensión clara de nuestra historia, aparece una idea que lo cambia todo. Tal vez la evolución humana no ha terminado, tal vez apenas está comenzando. En el silencio de los tiempos más antiguos, cuando la humanidad aún no había desarrollado palabras para describirse a sí misma, el ser humano ya estaba inmerso en una lucha constante por entender y sobrevivir dentro de un entorno que no ofrecía explicaciones ni segundas oportunidades. A medida que el planeta atravesaba cambios drásticos en su clima y geografía, los primeros humanos se veían obligados a adaptarse rápidamente a condiciones que podían variar en cuestión de generaciones, lo que convertía la flexibilidad en una de las cualidades más valiosas para la supervivencia. En contraste con la percepción moderna, estos humanos no eran simples ni limitados, sino organismos altamente especializados que habían desarrollado una conexión profunda con su entorno, permitiéndoles anticipar cambios y reaccionar con una precisión sorprendente. Con el paso del tiempo, esta capacidad de adaptación comenzó a reflejarse en la estructura del cerebro humano, que evolucionaba para procesar información de manera más eficiente, integrando experiencias pasadas con decisiones presentes. A lo largo de este proceso, la cooperación se consolidó como una estrategia esencial, ya que la supervivencia dependía cada vez más de la capacidad de trabajar en grupo y compartir recursos en momentos de escasez. En medio de este entorno exigente, la comunicación comenzó a evolucionar de formas cada vez más complejas, facilitando la coordinación de actividades y fortaleciendo los lazos dentro del grupo. Mientras tanto, la constante presión del entorno impulsaba la innovación, llevando al desarrollo de herramientas que no solo mejoraban la eficiencia en la caza, sino que también ampliaban las posibilidades de interacción con el entorno. A medida que estas herramientas se perfeccionaban, también lo hacía la capacidad de planificación, permitiendo a estos humanos anticipar eventos futuros y prepararse para ellos con mayor eficacia. En paralelo, la memoria comenzó a desempeñar un papel crucial, ya que permitía almacenar información valiosa sobre el entorno, los peligros y las oportunidades, aumentando así las probabilidades de supervivencia.
Desde una perspectiva biológica, estos cambios estaban acompañados por una expansión del cerebro que favorecía el desarrollo de habilidades cognitivas cada vez más avanzadas. En este contexto, comienzan a aparecer indicios de pensamiento simbólico, una capacidad que marcaría un antes y un después en la evolución humana, al permitir la representación mental de ideas y conceptos. A medida que esta capacidad se desarrollaba, también lo hacía la percepción del tiempo, permitiendo a estos humanos recordar el pasado y anticipar el futuro, ampliando su experiencia consciente. En medio de esta transformación, la relación con la muerte adquirió un significado diferente, sugiriendo la aparición de una conciencia más profunda sobre la existencia. De forma progresiva, estos cambios dieron lugar a comportamientos más complejos, incluyendo posibles rituales y prácticas que reflejan una nueva forma de entender la realidad. A lo largo de miles de años, estas transformaciones sentaron las bases para el surgimiento de nuevas especies humanas, cada una contribuyendo al proceso evolutivo. Sin embargo, no todas lograron adaptarse a los cambios del entorno, lo que llevó a la desaparición de muchas de ellas en el camino. Desde un punto de vista más amplio, esto nos muestra que la evolución es un proceso dinámico y continuo, donde el éxito depende de la capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes. A medida que analizamos este proceso, resulta evidente que el ser humano actual es el resultado de una larga cadena de adaptaciones y transformaciones. En este punto, surge una reflexión importante: muchas de las capacidades que hoy consideramos básicas tienen sus raíces en estos procesos evolutivos antiguos. A medida que profundizamos en esta historia, comprendemos que la evolución humana no es solo un relato del pasado, sino una realidad que sigue influyendo en nuestro presente. Y justo cuando parece que todo ha sido comprendido, surge una última idea que nos invita a cuestionarlo todo. Quizás el verdadero potencial del ser humano no está en lo que ha alcanzado, sino en lo que aún no ha explorado dentro de sí mismo. En los rincones más remotos de la prehistoria, cuando la Tierra aún no había sido moldeada por la mano humana, existía un equilibrio salvaje donde cada criatura debía encontrar su lugar o desaparecer, y en medio de ese escenario implacable comenzaba a definirse lentamente lo que hoy conocemos como humanidad. A través de incontables generaciones, los primeros humanos se enfrentaron a un entorno que no ofrecía protección ni estabilidad, obligándolos a desarrollar una resistencia tanto física como mental que superaba con creces lo que hoy consideramos soportable. Bajo condiciones extremas, donde el frío podía congelar la vida y la escasez podía debilitar incluso al más fuerte, la adaptación se convirtió en la herramienta más poderosa, permitiendo a ciertos grupos sobrevivir mientras otros desaparecían sin dejar rastro. En ese contexto de supervivencia constante, el cuerpo humano evolucionó hacia una estructura más robusta y eficiente, capaz de soportar largas caminatas, cambios bruscos de temperatura y esfuerzos físicos prolongados. Mientras tanto, la mente humana comenzaba a transformarse de manera silenciosa pero decisiva, desarrollando habilidades que permitían no solo reaccionar al entorno, sino anticiparse a él con una precisión cada vez mayor. A medida que estas capacidades cognitivas se expandían, también lo hacía la complejidad de las interacciones sociales, creando vínculos más fuertes dentro de los grupos y aumentando las probabilidades de supervivencia colectiva. En medio de esta evolución, la comunicación jugó un papel fundamental, evolucionando desde simples sonidos hasta sistemas más complejos que permitían coordinar acciones y transmitir conocimientos esenciales. Con el paso del tiempo, estos humanos comenzaron a desarrollar herramientas cada vez más sofisticadas, reflejando una capacidad creciente para modificar su entorno y adaptarlo a sus necesidades. A lo largo de este proceso, el fuego se convirtió en un elemento transformador, proporcionando calor, protección y nuevas oportunidades para la interacción social y el aprendizaje. En paralelo, la memoria comenzó a desempeñar un papel crucial, permitiendo a estos humanos recordar experiencias pasadas y utilizarlas para tomar decisiones más acertadas en el futuro. Desde una perspectiva evolutiva, estos cambios estaban acompañados por una expansión del cerebro que favorecía el desarrollo de habilidades cognitivas más complejas. A medida que el cerebro evolucionaba, también lo hacía la capacidad de pensamiento abstracto, permitiendo la aparición de ideas y conceptos que iban más allá de la experiencia inmediata. En este punto, comienzan a surgir evidencias de comportamiento simbólico, indicando que estos humanos ya no solo sobrevivían, sino que comenzaban a interpretar y dar significado a su entorno. Mientras esta capacidad simbólica se desarrollaba, la percepción del tiempo también cambiaba, permitiendo a estos humanos recordar el pasado y anticipar el futuro. En medio de esta transformación,
la relación con la muerte adquirió una nueva dimensión, sugiriendo una comprensión más profunda de la existencia. De forma progresiva, estos cambios dieron lugar a comportamientos más complejos, incluyendo posibles rituales y prácticas sociales que reflejan una evolución mental significativa. A lo largo de miles de años, estas transformaciones permitieron el surgimiento de nuevas especies humanas, cada una contribuyendo de manera única al proceso evolutivo. Sin embargo, este camino no fue lineal, ya que muchas de estas especies desaparecieron debido a cambios ambientales o competencia con otros grupos. Desde una perspectiva más amplia, esto demuestra que la evolución es un proceso dinámico donde la adaptación es clave para la supervivencia. A medida que analizamos este proceso, comprendemos que el ser humano actual es el resultado de una larga cadena de adaptaciones y transformaciones. Y justo cuando creemos haber comprendido completamente esta historia, surge una última idea que desafía todo lo que sabemos. Tal vez el mayor poder del ser humano no está en su evolución pasada, sino en lo que aún es capaz de convertirse. En el comienzo de todo, cuando la humanidad apenas daba sus primeros pasos en un mundo indomable, cada instante estaba marcado por una tensión constante entre la vida y la muerte, una realidad donde no existía margen para el error y donde cada decisión podía definir el destino de un individuo o de todo un grupo. A lo largo de este periodo primitivo, los seres humanos desarrollaron una capacidad extraordinaria para adaptarse a entornos cambiantes, enfrentándose a condiciones climáticas extremas que transformaban paisajes enteros y obligaban a las poblaciones a migrar en busca de recursos. En medio de esta lucha constante, el cuerpo humano evolucionó hacia una estructura más resistente, con huesos densos y musculatura fuerte, diseñada para soportar largas jornadas de desplazamiento y esfuerzos físicos continuos. A medida que estas adaptaciones físicas se consolidaban, también lo hacía la capacidad mental, permitiendo a estos humanos interpretar su entorno con mayor precisión y responder de manera más eficaz a los desafíos que enfrentaban. Con el paso del tiempo, la cooperación se convirtió en una estrategia fundamental para la supervivencia, ya que la vida en grupo ofrecía ventajas significativas frente a la soledad en un entorno hostil. Mientras tanto, la comunicación evolucionaba gradualmente, permitiendo la transmisión de información clave sobre peligros, oportunidades y estrategias de supervivencia. En este contexto, el desarrollo de herramientas jugó un papel crucial, facilitando la caza, la defensa y la manipulación del entorno de formas cada vez más sofisticadas. A medida que estas herramientas se perfeccionaban, también lo hacía la capacidad de planificación, permitiendo a estos humanos anticipar eventos y prepararse para ellos con mayor eficacia. En paralelo, la memoria comenzó a desempeñar un papel esencial, almacenando experiencias pasadas que podían ser utilizadas para mejorar la toma de decisiones en el futuro. Desde una perspectiva evolutiva, estos cambios estaban acompañados por una expansión del cerebro, que favorecía el desarrollo de habilidades cognitivas más avanzadas. A medida que el cerebro evolucionaba, también lo hacía la capacidad de pensamiento abstracto, permitiendo la aparición de ideas que iban más allá de la experiencia inmediata. En este punto, comienzan a surgir indicios de comportamiento simbólico, sugiriendo que estos humanos ya no solo sobrevivían, sino que también buscaban entender su entorno. Mientras esta capacidad simbólica se desarrollaba, la percepción del tiempo se transformaba, permitiendo recordar el pasado y anticipar el futuro. En medio de esta transformación, la relación con la muerte adquirió un nuevo significado, indicando una conciencia más profunda de la existencia. De forma progresiva, estos cambios dieron lugar a comportamientos más complejos, incluyendo posibles rituales y prácticas sociales. A lo largo de miles de años, estas transformaciones permitieron el surgimiento de nuevas especies humanas, cada una aportando elementos únicos al proceso evolutivo. Sin embargo, no todas lograron adaptarse a los cambios del entorno, lo que llevó a la desaparición de muchas de ellas. Desde una perspectiva más amplia, esto demuestra que la evolución es un proceso dinámico y continuo, donde la adaptación es clave para la supervivencia. A medida que analizamos este proceso, comprendemos que el ser humano actual es el resultado de una larga cadena de transformaciones. En este punto, surge una reflexión importante sobre nuestra propia naturaleza y nuestras capacidades actuales. Y justo cuando parece que hemos comprendido todo, aparece una idea que lo cambia por completo. Tal vez el verdadero potencial del ser humano aún no ha sido descubierto. En el origen de nuestra historia, mucho antes de que existieran palabras, culturas o identidades,
El ser humano ya estaba inmerso en una lucha constante por mantenerse con vida en un mundo que no ofrecía garantías ni estabilidad, un entorno donde cada día representaba un desafío completamente nuevo. A través de incontables generaciones, estos primeros humanos desarrollaron una resistencia extraordinaria, no solo a nivel físico, sino también mental, adaptándose a condiciones que cambiaban constantemente y que exigían una respuesta rápida y eficaz. En medio de este entorno impredecible, la observación se convirtió en una de las habilidades más importantes, permitiendo a estos humanos interpretar señales sutiles del entorno y anticipar posibles peligros. Con el paso del tiempo, esta capacidad de observación comenzó a combinarse con la memoria, dando lugar a una forma más compleja de procesamiento de la información que mejoraba significativamente las probabilidades de supervivencia. A medida que estas habilidades cognitivas se desarrollaban, también lo hacía la capacidad de cooperación, creando grupos más organizados y eficientes en la búsqueda de recursos y la defensa frente a amenazas. Mientras tanto, el entorno seguía cambiando de manera constante, obligando a estos humanos a desplazarse y adaptarse a nuevas condiciones, lo que impulsaba aún más su evolución. En este contexto, el uso de herramientas comenzó a desempeñar un papel fundamental, permitiendo a los humanos interactuar con su entorno de formas cada vez más complejas y efectivas. A lo largo del tiempo, estas herramientas se volvieron más sofisticadas, reflejando una mejora continua en la capacidad de planificación y ejecución de tareas. En paralelo, el desarrollo del cerebro humano permitió la aparición de habilidades cognitivas más avanzadas, incluyendo la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones estratégicas. A medida que estas capacidades se consolidaban, también lo hacía la comunicación, facilitando la transmisión de conocimientos y fortaleciendo la cohesión del grupo. En este punto de la evolución, comienzan a surgir indicios de pensamiento abstracto, una capacidad que permitiría a los humanos ir más allá de la experiencia inmediata. Mientras esta capacidad se desarrollaba, la percepción del tiempo también cambiaba, permitiendo a los humanos recordar el pasado y anticipar el futuro. En medio de esta transformación, la relación con la muerte adquirió un significado diferente, sugiriendo una comprensión más profunda de la existencia. De forma progresiva, estos cambios dieron lugar a comportamientos más complejos, incluyendo posibles rituales y prácticas sociales. A lo largo de miles de años, estas transformaciones permitieron el surgimiento de nuevas especies humanas, cada una contribuyendo al proceso evolutivo. Sin embargo, no todas lograron sobrevivir, ya que la evolución es un proceso selectivo donde solo los más adaptados continúan. Desde una perspectiva más amplia, esto demuestra que la evolución no es un camino lineal, sino un proceso lleno de cambios, adaptaciones y transformaciones constantes. A medida que analizamos este proceso, comprendemos que el ser humano actual es el resultado de una larga historia de supervivencia y evolución. En este punto, surge una reflexión importante sobre nuestra propia naturaleza y las capacidades que aún pueden desarrollarse. A medida que profundizamos en esta historia, nos damos cuenta de que muchas de las habilidades que consideramos modernas tienen sus raíces en este pasado remoto. Y ahora, justo cuando llegamos al final de este recorrido, surge una última idea que redefine todo lo que hemos explorado. El ser humano no es el final de la evolución, sino una etapa dentro de un proceso mucho más amplio, y tal vez, el verdadero potencial de nuestra especie no está en lo que ya hemos logrado, sino en lo que aún estamos destinados a descubrir, porque la historia de la humanidad no ha terminado, y lo más impresionante podría estar aún por venir.